Amén, que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor, amén, en este día, en este precioso día, lunes 12 de agosto, amén. Contento de estar junto a ustedes, que les saluda entonces su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González, ¿ya? Le envío un fraternal saludo a todos los que están allí en sus hogares, otros que están privados de libertad, otros que están en un hospital, otros que están trabajando en alguna oficina, en algún lugar, otros que van manejando, hermano. Enviamos un fraternal saludo a todos ustedes que están escuchando nuestro programa radial Doctrina Apostólica, amén, Doctrina Apostólica. Hay un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual, unos 50 minutos aproximadamente. Así que aprovechemos este tiempo para poder compartir, para poder tener una comunión, un diálogo, para que podamos interactuar. Y en esta oportunidad, hermano, quiero que nosotros nos dispongamos a poder hablar un poquito acerca de la Trinidad, ¿ya? De la Trinidad. Porque cada cierto tiempo uno tiene que ir hablando de doctrinas fundamentales, porque se va convirtiendo nueva gente, y también porque siempre está el peligro latente de la herejía, del error, de la distorsión, de la tergiversación, y el pueblo del Señor debe estar apercibido y tener claro qué es lo que cree, ya qué es lo que cree y cómo explicar a grosso modo qué significa que nosotros creamos la Trinidad. ¿Qué significa que nosotros creamos que en Dios hay tres personas? Tres personas. ¿Qué significa la palabra esencia? ¿Ya? ¿Dónde encontramos claridad en cuanto a la doctrina de la Trinidad o una base bíblica? ¿Ya? Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de aquello, así que disponga su corazón, su ser, porque vamos a hablar un poquito acerca de aquello. Así que, mi hermano Steven, a ver si vamos rápidamente a la cortina de la palabra y a esa música de fondo para compartir la enseñanza de hoy. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Entonces vamos a compartir esta temática que para algunos puede ser algo muy elevado, para otros algo que no tiene de mucha, o sea, que no es algo que tenga mucho interés para él o para ella. Hay algunos que sentirán que no es relevante, pero, hermano, no se puede considerar algo no relevante cuando es parte de la doctrina fundamental de la Biblia. ¿Saben que yo me he encontrado con tantas personas que no saben definir la doctrina de la Trinidad, no en un campo exegético, no en un campo teológico, filosófico, sino que meramente y básicamente y esencialmente a partir de la Biblia? Van a una iglesia evangélica, van, hermano, a un culto pentecostal, años, pero no sabrían cómo explicar el glorioso misterio, maravilloso misterio de la Trinidad. Entonces vamos a leer un pasaje bíblico ahí en 2 Corintios capítulo 13, versículo del 11 al 14, pero nosotros nos centraremos en el 14. En el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz.
Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Oye, qué lindo, hermano. El Dios de paz, el Dios de amor. Dice, verso 12, saludaos unos a otros con ósculo santo, un beso, en ese tiempo, un beso en la mejilla, pero un beso santo. Verso 13, todos los santos os saludan. Verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Qué tremendo, hermano. Entonces, al finalizar el apóstol Pablo esta carta de 2 de Corintios, precisamente habla, hermano, acerca de la bendición y de la comunión trinitaria. Nos habla, en primer término, del Señor Jesús. Luego menciona a Dios el Padre, y en último caso nos habla acerca de que debemos tener la comunión con el Espíritu Santo. O sea, esta despedida del apóstol Pablo es una despedida absolutamente trinitaria. Ya, o sea, aquí Pablo nos quiere decir muchas cosas, y una de ellas que nosotros tenemos que entender que en la Trinidad, hermano, hay una obra que está repartida. El Dios Trino, ya el Dios bendito, el Dios glorioso, el Dios majestuoso, trabaja activamente. ¿Se acuerda que Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo? En este caso, el apóstol Pablo nos dice que de Jesucristo nosotros hemos recibido la gracia. Es decir, la bondad inmerecida, es decir, lo que no nos pertenecía por derecho, pero Dios en su misericordia nos ha otorgado en Cristo Jesús la salvación eterna. Ahora, en cuanto al Padre, ha sido el Padre, según también lo que nos dice San Juan capítulo 3, versículo 16, ha sido el amor del Padre el que hizo que enviara a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o único en su género, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha sido el amor de Dios el que planificó, hermano, este plan de redención. Y por último, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo es el que nos permite tener la comunión con el Dios Trino y la comunión del Espíritu Santo. O sea, nosotros no podríamos tener comunión con el Dios eterno si no fuera porque el Espíritu nos mueve, nos impele, nos insta a tener una relación con Dios. Por ejemplo, cuando hay gente que dice que es lleno del Espíritu Santo, pero en su vida no hay comunión con Dios, ¿de qué llenura me están hablando? Si el Espíritu Santo, si te está llenando, te va a llevar a tener una comunión, una intimidad, una relación con el único Dios verdadero en quien existen tres personas. Ahora, este trabajo lo realiza la Trinidad en una unidad perfecta. Todo lo que Dios hace insta a que el hombre trabaje en esa unidad. Por ejemplo, unidad en el matrimonio. Por ejemplo, unidad en la iglesia. Por ejemplo, si usted quiere predicar en una calle y va con gente, tiene que ir en unidad. Si usted va a ir a orar, tiene que ir en unidad. Porque en lo de Dios, siempre el Espíritu Santo va a provocar esa unidad, esa comunión, esa relación no forzada, sino que una relación donde tenemos un interés. ¿Cuál es nuestro interés? El tener una relación con el Dios Trino. ¡Qué tremendo, hermano! Gracia, amor y comunión. Por favor, los que están recibiendo esta enseñanza, anótenme allí en el chat del Facebook. Gracia, amor y comunión. ¡Qué lindo, hermano! Si nosotros tuviéramos presentes estas tres palabras,
Indudablemente, hermano, que aquello nos llevaría a la reflexión de que necesitamos la gracia, el amor y la comunión con el Dios eterno. Y todo esto ocurre porque precisamente la Trinidad toma la iniciativa para relacionarse con el hombre. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3 y vemos la caída de Adán y Eva, ¿qué es lo que hace Adán y Eva en su pecado? ¿Qué es lo que hace? ¿Salen a arrepentirse? ¿Salen a buscar el perdón de Dios? ¿Salen a buscar la misericordia de Dios? No. ¿Qué es lo que hacen? Se esconden. El hombre en su naturaleza caída, cuando está practicando el pecado, no va al encuentro de Dios, se esconde de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, ¿quién salió al encuentro de quién? Fue el Dios de la gloria. Fue el Dios de la gloria que la gran mayoría de los rabinos y exegetas evangélicos sostienen que la persona de la Trinidad que salió al encuentro allí en el huerto del Edén fue el Mesías en su etapa de la preexistencia. Antes de que se encarnara, era conocido como el Verbo, el Logos, el Dabar, el Menra. Cristo, antes de venir acá a la tierra, siempre existió. ¿Por qué? Porque es Dios. La Reina Valera le llama el Verbo. Y los exegetas sostienen que fue el Verbo, en griego Logos, el que salió al encuentro de Adán en una manifestación. Lo que se denomina teológicamente una cristofanía. ¿Quién fue a buscar a Adán y a Eva? Eventualmente el Mesías, antes de su encarnación, en una cristofanía, es decir, en una manifestación de el Hijo de Dios antes de su encarnación. ¿Se da cuenta? O sea, el que toma siempre la iniciativa para, gracias mi amado, para relacionarse con el hombre, es el Dios de la gloria, es el trino Dios. El que siempre, hermano, busca al hombre para tener comunión con ese ser humano. Qué lindo, hermano. La gracia, el amor y la comunión son obras del trino Dios. Cuando usted comienza a ser favorecido con Dios, cuando usted comienza a ser ayudado por Dios, cuando usted comienza, hermano, a ser socorrido por Dios, no es que Dios dijo, ¡ay, qué bueno! Esta persona es tan buena, la voy a ayudar. No. Él en su amor, en su propósito, le plació extenderte la mano. ¡Qué tremendo, hermano! Por ejemplo, a mí cuando Dios me salvó, yo ese día no fui al culto. Yo no fui a un cerro, yo no fui a orar, yo no fui a ayunar. Yo no andaba predicando, yo fui a un asado, fui a compartir en un cumpleaños. Y el Espíritu de Dios tocó a una mujer y esa mujer me predicó y me convertí a Cristo. Y yo lloraba y yo no entendía por qué lloraba. Y después, hermano, al otro día quise ir a la iglesia, quería ir al culto, 15 años, quería estar allí buscando de Dios, leyendo la Biblia. Ocurrió una hora pero tremenda en mi vida. Qué impresionante, hermano. Yo no fui a convertirme a Cristo, yo no fui a un culto para recibir a Cristo. Y gloria a Dios por los que van a un culto, lo invitan y se convierten. Pero hay veces en que Dios lo hace de esta manera. Moisés iba subiendo, hermano, el monte Sinaí o el monte Horeb. Y él, hermano, andaba en su trabajo de apacentar ovejas. Él no subió al cerro a orar. Él no fue a ayunar, él no fue a leer algún escrito acerca de Dios. Él andaba en otra actividad y de repente se prende la zarza, hermano, y Dios lo llama. ¿Y te das cuenta? El Dios de la gloria no le dijo, oye, tú, el que está ahí. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. ¿Cómo te llamáis? No. ¿Cómo le dice Dios? Desde la zarza, Moisés. Oye, qué tremendo, hermano. Moisés. Oye, el nombre en la cultura hebrea habla de ¿qué? De persona. De persona, de intimidad, de comunión. Cuando el Dios de la gloria le dice a Moisés, eso
eso no es solo que se pronuncie un nombre, por eso es importante contextualizar, conocer la cultura hebrea, conocer la cultura semítica. Cuando alguien decía el nombre de alguien, implicaba que esa persona, ese ser, conocía a quien estaba llamando. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Moisés por su nombre Moisés, lo que el texto nos quiere decir es que Dios conocía a Moisés. Moisés le responde cuando lo envía a la misión, le dice: pero tú, ¿cómo te llamas? Porque me van a preguntar cuál es tu nombre. O sea, Moisés no lo conocía, pero Dios lo conocía. Qué tremendo, hermano. Es diferente cuando usted va, por ejemplo, por una calle, va otra persona por otra calle, y por X motivo se conocen, y desde ese día se conocieron, se agarraron buenas, y comenzaron a tener comunión, relación. Así nunca es con Dios. Dios nunca dice, escúchame, Dios nunca dice: oh, ¿cómo se llama él? ¿Qué? No. El texto dice: conoce Dios a los que son suyos. Qué lindo, hermano. Moisés no fue a orar, pero Dios ya lo conocía. Abraham estaba en Ur de los Caldeos y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Imagínate. Abraham no lo conocía. O sea, es el Dios eterno. Es el Dios trino que siempre sale a buscar al hombre. Impresionante, hermano. Piensa tú, José está en Egipto, José está lejos, hermano, de la tierra prometida, pero allá Dios lo honra, lo toma y lo pone por primer ministro. Como dice el texto: y Jehová estaba con él. O sea, el Dios trino es el Dios que quiere tener comunión. Es el Dios que quiere revelarse. Un día yo estaba hablando con un hermano muy conocido, digamos, por el grupo con el que compartía yo, con jóvenes. En ese tiempo yo era más joven, tenía unos 18 años, y a él nosotros lo veíamos como un referente en cuanto al conocimiento teológico. Había estudiado teología en la Asamblea de Dios, había estudiado 8 años en el Centro de Estudios Judaicos, había estudiado, por otro lado, geología, ingeniería, tenía una preparación tremenda. Efraín Ben Adriel, un judío que se había convertido a Cristo. Y nosotros comenzamos a preguntarle de la Trinidad. Entonces, llegó un momento que nosotros comenzamos a bombardearlo con preguntas. Me da risa a sus hermanos que saben menos que quien está frente a ellos, y ellos le quieren enseñar al que el maestro le quieren enseñar los que no saben casi nada. ¡Qué tremendo, hermano! No, hay que saber guardar silencio y aprender. Hoy nosotros estamos haciéndole preguntas, hermano, porque queríamos aprender. No íbamos a sentar nosotros, el hermano Efraín Ben Adiel, que había sido pastor de la Asamblea de Dios. Ya, hermano Efraín, siéntese allí y nosotros le enseñamos. No, nosotros nos sentamos y vamos preguntando. Y ¿sabe qué? Llegó un momento que él nos dice: a ver, paren, dijo él. Ustedes tienen que entender que la Trinidad no se filosofa. La Trinidad se vive. ¿Cómo se vive, hermano Efraín? ¿Cómo eso? La Trinidad se vive. Tú tienes que tener comunión con la Trinidad. Tú tienes que tener una relación con el Dios Trino. Tú tienes que ir donde Dios y buscarle, tener comunión con Él. Tienes que anhelar tener una relación con el Dios Trino. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, ¿cuánta gente, hermano, que también tú puedes conversar con ellos? Tú puedes conversar con ellos y te definen la palabra Trinidad en el latín. Vamos igual a mencionar aquello. En latín te hablan de la raíz etimológica. Y vamos con los versículos. 1 Juan 5:7, Mateo 28:19. Otros textos, digamos, accesorios. Génesis 1:26, etcétera, etcétera, etcétera.
pero no tienen comunión con el Dios Trino. No tienen comunión con el Dios verdadero, comunión. Quien diga que está lleno del Espíritu Santo tiene que tener comunión con las personas gloriosas de la Trinidad. Oh, estoy lleno del Espíritu. Estoy lleno, mira cómo estoy lleno. Entonces tú estás leyendo profundamente la Biblia. Entonces tú estás ayunando frecuentemente. Entonces tú estás frecuentemente orando, porque tú tienes comunión, estás relacionándote con Dios, estás yendo a la iglesia. No. Lo mío es algo meramente sensitivo. No, es que aquí hay que tener comunión. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Oye, y mira qué tremendo. Porque el Espíritu también te va a llevar ¿a qué? A tener comunión con los hermanos. El Espíritu te va a mover a comunicarte, a relacionarte con las personas que aman al Trino Dios. Comunión. Qué tremenda palabra, hermano. Qué tremenda palabra. Entonces anote usted allí: gracia, amor y comunión. ¿De qué texto estamos hablando? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, hermano, de que la Trinidad quiere que tengamos comunión. Comunión con el Dios verdadero. Qué lindo, hermano. Comunión, intimidad, relación. Comunicarnos. Comunión implica comunicación. Implica diálogo. Qué lindo, hermano. Implica una relación con el Dios eterno. Otras versiones, hermano, traducen que tenemos que tener una participación. ¿Y de qué manera vamos a tener una participación con Dios? Teniendo comunión con Él, participando de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra. Entonces, no es solo, hermano, no es solo definir teológicamente el concepto de la Trinidad. Hay que tener una relación con el Dios Trino. Mire, comunión. Esta palabra proviene del latín communio y significa participación en lo común. Implica un trato familiar. Es decir, cuando hablamos de comunión, indica que hay una familiaridad, que somos conocidos, que hay comunicación, que hay conexión, que hay vínculo, que hay alianza. ¡Qué lindo, hermano! No va a faltar por ahí el desubicado que va a decir: hermano, es que yo hice la primera comunión. No, pues, hermano, no tiene nada que ver la primera comunión, hermano. Eso es netamente un rito católico, hermano, que no tiene nada que ver con la Biblia. Comunión. Sé definir la Trinidad, gloria a Dios. Ahora, ¿qué tengo que entender? Que tengo que tener una comunión, participación. Y mira qué lindo. Mira cómo también puede ser traducida esta palabra, comunión. Puede ser traducida, yo quiero que usted lo anote por allí, anote allí. Compañerismo. Compañerismo. Oh, qué lindo, hermano. Compañerismo. Mira, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo y el compañerismo con el Espíritu Santo. Oh, y la participación con el Espíritu Santo
y la comunicación con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Qué lindo, hermano. ¿Cuál es la palabra griega que aparece allí para comunión? Anótelo, por favor. ¿Cuál es la palabra? Koinonia. Koinonia. Oh, qué lindo, hermano. O sea, tenemos que tener una koinonía con el Espíritu de Dios. Si alguien, por ejemplo, habla en lengua, danza, llora, pero no tiene una relación, una comunión, una koinonía con el Espíritu, esa persona realmente es muy probable que esté actuando. Ahora, si hay alguien que tiene una comunión y vienen estos toques del Espíritu, es verdadero, porque ese hermanito, esa hermanita tiene una koinonía con la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo mueve a tener una comunión con el Padre y con el Hijo para tener comunión con la bendita Trinidad. Oh, yo no sé si hay algún amén en esta hora, hermano. Impresionante, koinonía. ¿Lo anotó? Anota allí. ¿Qué debemos tener con el Espíritu Santo para tener comunión con la Trinidad? Tenemos que tener con el Espíritu Santo koinonía, comunión, compañerismo, relación, familiaridad. Qué lindo, hermano. Impresionante, verdaderamente impresionante la palabra de Dios. Impresionante. Entonces, eso es lo que Dios quiere. No es solo hablar, no es solo definir, no es solo dar una concepción teológica, que es una maravilla. Tenemos 2 Corintios 13, 14, tenemos 1 Juan 5, 7, Mateo 28, 19, Génesis 1, 26 y un largo etcétera. Pero no es solo algo conceptual, no es solo hablar de la Trinidad desde una base doctrinal, que hay que hacerlo porque es esencial, pero también tiene que haber una praxis, tiene que haber una relación con el único trino Dios. Qué lindo, hermano. Impresionante. Vamos a ir a otro texto. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1. ¿Qué le parece esta interesante temática, hermano? Estamos hablando de que la Trinidad no es solo un concepto doctrinal, no. La Trinidad es el Dios verdadero, que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Dios de la gloria que buscó a Abraham, que buscó, hermano, a Moisés, que lo buscó a usted, que me buscó a mí, quiere el Dios Trino, que tengamos una comunión con el Trino Dios por medio de la gloriosa persona del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué lindo, hermano. ¿Cree la Trinidad? Sí. ¿Me la define? Sí. Teológicamente, primero bíblicamente, sí. Ahora teológicamente, ya, sí. ¿Tiene comunión con la Trinidad? No.
Qué tremendo, hermano. Si alguna comunión del Espíritu, alguna comunión. ¿Tiene usted alguna comunión, algún tipo de comunión con el Espíritu? ¿Cuál es la palabra que aparece ahí, hermano Richard? ¿Será la misma que aparece también allí en el texto de 2 de Corintios 13:14, donde dice comunión, que en griego dice koinonía? ¿Cómo dice en Filipenses, hermano Richard? En Filipenses, ¿cómo dice? En Filipenses 2:1 también aparece la palabra griega koinonía. ¿Se da cuenta, no? Koinonía, koinonía, koinonía. Koinonía, koinonía, comunicación, relación, diálogo. Qué lindo, hermano. Vea usted al Señor Jesús cuando estuvo aquí en su encarnación, constantemente tenía koinonía. Koinonía, comunión, relación. ¿Con quién? Con el Padre, por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra koinonía? ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Cómo está nuestra relación con el Dios del cielo? Hermano, lo sé definir teológicamente. Gloria a Dios, lo sabe definir. Qué lindo. ¿Tiene comunión con Él? ¿Tiene una relación con el Dios de la gloria? ¿Hay oración? ¿Hay clamor? ¿Hay búsqueda? ¿Hay intimidad? Koinonía. Relación, comunión, koinonía. Y obvio que para tener comunión hay que tener tiempo. Y no me vaya a decir usted que no hay tiempo si se pasa 5 horas en el celular. No me vaya a decir que usted tiene que usted tiene solo tiempo para ver tele, para conversar con los hermanos. ¿Y cuándo tiene comunión con el Dios eterno? Hermano, por favor, dígame, pregúnteme. ¿Cómo se dice Trinidad en latín? Se lo digo de inmediato. Oh, hermano, yo estuve en algunas clases que dio usted, que bueno, cómo definió la palabra Trinidad, me gustó. En latín, Trinitas. Amén. ¿Y cuánto no? Claro, Trinitas. En Dios existen 3 personas: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Hay comunión? Porque hay gente que de repente de trinitario pasa solo Jesús, de trinitario a solo Jesús, de trinitario a unitario, y así andan rebotando, hermano. Oye, el viento los tira para allá van, después otro viento, pum, los tira para allá. ¿Sabe por qué? Porque no tienen comunión. Solo manejaban verdades conceptuales. Si ellos, en los apóstatas, los herejes, hubiesen tenido comunión con el Dios Trino, nunca hubieran dudado de lo que la palabra les enseñaba. Pero ¿por qué muchos han abandonado la fe evangélica trinitaria? Porque solo se dedicaron a manejar conceptos, en el caso que los manejaban, porque hay algunos, que yo creo que la mayoría, que no saben nada. Qué tremendo, hermano. Hermano Richard, ya estoy aquí moreteado, hermano, por favor, pasa al otro punto, pasa al otro versículo. 1 Juan 5:7. Los antitrinitarios dicen, no, es que 1 Juan 5:7 fue agregado. Lo agregaron, lo agregó Erasmo, bla, 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 pura palabrería. 1 Juan 5:7 está aquí en la Biblia. Casiano de Reina
lo tradujo desde el original acá al español y así sucesivamente los eruditos españoles lo tradujeron al español y algunos eruditos norteamericanos. Ya estaba en la Vulgata latina, ya estaba en la Pechitá, es decir, en el Nuevo Testamento, digamos, o manuscritos arameos. O sea, 1 Juan 5:7 está sí o sí. ¿Y qué es lo que dice? Porque 3, no son 4, no son 5, son 3. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Testimonio, testifican en el cielo. El Padre, el Verbo, que es lo mismo que decir el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¡Oh, qué lindo, hermano! Yo no sé si alguien puede aplaudir allá en su casa, en el trabajo, en los mandos allí técnicos. Oiga, hermano, ¿sabe que desde que me convertí, 1 Juan 5:7 fueron los primeros versículos que me aprendí? Y andaba en la calle, 1 Juan capítulo 5, versículo 7, y miraba a los testigos de Jehová y decía yo, estos testigos de Jehová no creen en 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Y 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Esa es la Trinidad. En la esencia de Dios hay 3 personas. 3 gloriosas personas que trabajan en una perfecta unidad. No es solo una persona, no es solo 2 personas, son 3 personas. Tampoco son 4, 5, no, son 3. Los católicos dicen que creen en la Trinidad, pero ellos creen conceptualmente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero aparte creen como en una 4ª persona que vendría a ser María. Nosotros no creemos en la concepción católica, porque ellos saben con quién quieren tener comunión, con la falsa María, no con la María de la Biblia, porque con la María de la Biblia no pueden tener comunión si la María de la Biblia está en el cielo. La María de la Biblia no les puede escuchar, la María de la Biblia no les puede ayudar, porque María está en el cielo, no tiene relación con lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Dónde sale eso? Ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay solo un mediador. Nada que ver aquí María. Entonces nosotros tenemos comunión con el Dios Trino. Qué lindo, hermano. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Tenemos que tener comunión con el Dios Trino por medio del Espíritu Santo. Impresionante, hermano. Nosotros creemos que en Dios hay 3 personas. 3 personas espirituales. ¿Qué significa que sean personas que piensan, que sienten, que actúan, que se comunican, etcétera, etcétera, etcétera? La palabra persona en en griego es hipóstasis. Persona en griego, hipóstasis. Y nosotros creemos que en Dios hay 3 personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Son 3 personas diferentes que han sido siempre eternas. Oye, siempre han existido y han estado en una perfecta unidad eternamente y por siempre. Y ese Dios Trino, vuelvo a repetir lo que hablamos en un comienzo de la enseñanza bíblica, el Dios Trino por medio del Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros. Qué lindo, hermano. Es impresionante.
impresionante. ¿Cómo yo puedo, hermano, tener comunión con el Dios Trino? ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Vamos a ese texto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer del verso 7. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. No sé cuánto tiempo nos van quedando, unos 10 minutos. A ver, los trinitarios, escríbame allí, soy trinitario, colóquelo. Soy trinitario hasta los huesos. Oiga, qué lindo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la bendita Trinidad. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. No es para cualquiera, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Oye, qué tremendo, hermano. Podemos entender la Trinidad, la deidad de Cristo. Evidentemente que no a la profundidad que Dios mismo conoce las cosas, obvio, porque su sabiduría es infinita. Pero el Espíritu habilita nuestro entendimiento para entender la generalidad de las obras que hace el glorioso Dios Trino. Qué lindo, hermano. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Oh, qué lindo, hermano, por el Espíritu. Porque el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún, imagínate, aún lo profundo de Dios. Oh. Impresionante. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oh, qué tremendo, hermano. ¿Por qué crees tú que el diablo, que los demonios, que el mundo, que la carne, que el sistema te quiere apartar de la comunión con el Espíritu? ¿Sabes por qué? Porque sobre todo el diablo y los demonios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, no quieren que tú conozcas más de Dios, pero que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que tener comunión con el Espíritu. ¿Quieres conocer más al Trino Dios? Tienes que tener comunión con el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oh, qué lindo, hermano. Impresionante es la palabra. Impresionante. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Mire qué tremendo pasaje. Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos a leer, hermano, del versículo
33 en adelante, creo que hasta el 36, que tenemos que tener comunión con Dios, comunión con el Espíritu. ¿Y cómo conocemos el pensamiento del Espíritu? Por la palabra, porque fue el Espíritu Santo que reveló, que inspiró la palabra. Segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1 del 19 al 21. ¿Quién es el autor en última instancia de la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu usó a personas, pero el autor en definitiva es el glorioso Espíritu Santo. Ruach HaKodesh, Shejinah, glorioso Espíritu de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Ves? De la ciencia de Dios, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Tú eres para él. Tú fuiste creado y criado y formado y salvado y regenerado y justificado y santificado para la gloria de Él. ¿De quién? Del Dios Trino. Hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso, ya estamos terminando, mis amados. Fue un hermoso tiempo. Queremos animar a todos los hermanos que son parte de nuestros colaboradores. Todavía nos falta un poquito, hermano, para cancelar nuestro programa radial. Ya nos falta mucho menos, gracias al Señor. Sí, queremos animar a todos nuestros hermanos auditores, ya a los que consideran estas temáticas interesantes y quieren que el programa continúe, que puedan enviar su ofrenda, ya su ofrenda de amor, su colaboración en Cristo, y me puede escribir ahí al WhatsApp más 569 53 18 65 85 para que cancelemos el programa y de esa manera podamos, hermano, ya partir todo este mes, porque nuestro mes comienza el 11 de cada mes hasta el 11 del otro mes, ya, y nos está faltando un poquito, hermano, así quiero animar a todos aquellos que el Espíritu de Dios quiera tocar para que puedan colaborarnos para cancelar el programa radial. Mire, dejamos ¿cuántos? 2 minutos para hablar de esto, así que les animamos. Ahí está la cuenta del banco, Banco Estado, cuenta RUT 16381-336-K a nombre de Francesca Vega, ya. Y los que quieran enviar alguna ofrenda del extranjero lo pueden hacer por Western Union o el Banco RIA, ya. Así que eso, mis amados, fue un tremendo tiempo que tuvimos de compartir, hermano, esta enseñanza. Y si usted dice, hermano Richard, sabe que yo no tengo los recursos, bueno, ore para que el Señor saque de donde hay y ponga donde no hay, para que nosotros sigamos compartiendo la palabra de Dios. Gracias, mi hermano Steven, por esa imagen. Nuestra hermana Karen nos dice: Dios lo bendiga grandemente, mi hermano Richard, qué hermosa enseñanza del día de hoy. Gracias, mi hermana Karen. Nuestro hermano Víctor nos dice: siempre diré amén con este tema de la Trinidad. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor Novoa, para la gloria del Señor. Nuestro hermano Silvino nos dice amén, amén, amén. Ya, nuestro hermano Nelson, Dios bendiga a nuestro hermano entonces Silvino.
Nuestro hermano Nelson nos dice, preciosa temática, hermano Richard, todos los trinitarios nos gozamos con la palabra, santo, aleluya, amén, amén, amén. Nos gozamos, lo único que no se gozarían son los solo mentiras y los testigos de Baal, pero los trinitarios, oye, que nos gozamos con esta hermosa temática. Ya, mi hermano Steven, me despido de ustedes con un Maranata, el Señor viene. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Radio Fe, una radio de palabra y poder.